Hola chicos, nuevamente vamos a comenzar nuestro segundo video. Descripción de vértebras. Sobre la mesa tenemos primera, segunda vértebra cervical, primera, atlas, segunda, axis. Luego vamos a describir cómo es una vértebra cervical tipo, cómo es una vértebra dorsal tipo y cómo es una vértebra lumbar tipo. Bien, vértebra cervical. Detallaremos aquella descripción que sea la más predominante, la característica para cada una de las diferentes vértebras. La vértebra cervical posee un cuerpo, lo doy vuelta para que lo puedan observar mejor, un cuerpo vertebral que presenta en su cara superior dos apófisis, que son las apófisis unciformes o semilunares. La apófisis espinosa en su vértice es bituberculada. No lo vemos muy bien porque está un poquito roto el hueso. En las apófisis transversas se forma junto con sus pedículos el agujero transverso. El agujero vertebral tiene forma triangular. Ahora, la primera y la segunda vértebra cervical son diferentes y a ellas las llamamos atlas y axis. Primera vértebra cervical o atlas, formado por dos masas laterales unidas por dos arcos óseos, un arco posterior y un arco anterior. Atlas. Masas laterales. En la cara superior de estas masas laterales encontramos las cavidades glenoideas, las cuales se van a articular con los cóndilos occipitales, con los cóndilos occipitales del hueso occipital que se encuentra en el cráneo. La cara inferior, la vamos a dar vuelta, presenta dos superficies articulares ovaladas que van a articularse con la cara articular superior del axis. Lo voy a dar vuelta, chicos. Lo pongo de costado. En el arco, la voy a dar vuelta, posterior, por su cara superior, encontramos un surco que va a dar paso a la arteria vertebral. Por las caras laterales se encuentran las apófisis transversas. Ahora sí, describiremos al arco anterior. El arco anterior presenta el tubérculo anterior del atlas para la inserción del músculo largo del cuello y presenta una carilla articular, ahí la ven, para articularse con el diente del axis, con el diente del axis. El arco posterior contiene, como ya dijimos, un tubérculo posterior que da inserción a cada lado al músculo recto posterior menor de la cabeza.
Por su cara superior encontramos un canal transversal por donde pasa el primer nervio cervical y la arteria vertebral. Uno, otro. Bien. Apófisis transversas circunscriben, la voy a poner así, el agujero transverso. Por sus extremos se unen y forman un tubérculo para que se inserten los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza y el cuello. Agujero vertebral. Este agujero vertebral es el más grande. Está dividido por el ligamento transverso en una parte anterior donde se sitúa el diente del axis y una parte posterior, lo voy a dar vuelta para que lo vean bien, Entonces, una parte anterior donde se sitúa el diente del axis y una parte posterior que va a contener la médula espinal. Hagan de cuenta que es el dedo de mi guante. Segunda vértebra cervical, axis. El axis posee un cuerpo. Superior al cuerpo se encuentra una saliente vertical denominada diente del axis o apófisis odontoides, la cual se articula, como dijimos, con el arco anterior del atlas. En el diente del axis vemos una base que se fija al cuerpo del mismo, un cuello, que es donde se estrangula la apófisis, que va a terminar en un vértice rugoso, donde se insertan los ligamentos occipito-odontoideos. El cuerpo del diente del axis presenta dos carillas articulares para articularse con el arco anterior del atlas. La otra, posterior, se va a relacionar con el ligamento transverso, que es el que iría por acá. Lo pongo de perfil, estaría así, de acá a acá. Las apófisis articulares van a tener sus caras superior e inferior. La apófisis espinosa es voluminosa, gruesa, ¿sí? En forma de triángulo, con un extremo, como ya lo hablamos, bifurcado. Sus caras superolaterales son rugosas, ¿ven? Al tacto, y dan inserción a los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. Se insertan ahí, repito, los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. El agujero vertebral, como toda vértebra cervical, es de forma triangular. La sexta y séptima vértebras cervicales son vértebras con pequeñas diferencias entre ellas que ustedes las pueden estudiar del libro. Vértebras torácicas. Presentan un cuerpo vertebral, lo pongo de perfil, más grueso con respecto a las vértebras cervicales. Comparen.
Su diámetro transversal es casi igual al diámetro antero-posterior. En la parte posterior de las caras laterales del cuerpo, cerca de su pedículo, lo pongo de perfil, vemos las fositas costales, una superior y otra inferior, que lamentablemente no la podemos ver muy bien, porque está un poquito rota la vértebra, que se articulan con las cabezas de las costillas. La apófisis espinosa es larga y si la pongo de perfil, notarán que está inclinada hacia inferior. Las apófisis transversas se orientan lateralmente y en su extremo libre presentan una superficie articular llamada fosita costal, que se halla en relación con el tubérculo de las costillas. El agujero vertebral es casi circular. Observen la diferencia con el agujero vertebral de una vértebra cervical, que dijimos era triangular. Deben estudiar las características propias de la primera vértebra torácica, décima, undécima y duodécima. Vértebras lumbares. El cuerpo vertebral es voluminoso. Ahora sí podemos ver las diferencias entre uno y otro. Observen el cuerpo vertebral de una vértebra lumbar con respecto al de una vértebra cervical. ¿Y esto tiene sentido? Pensemos unos segundos. Sí, porque la columna lumbar soporta todo el peso del cuerpo con respecto a la columna cervical. Los pedículos son muy gruesos y las láminas son anchas. La apófisis espinosa tiene forma cuadrilátera y está orientada en horizontal. Observemos. Apófisis espinosa lumbar, cuadrilátera, orientada en horizontal. Apófisis espinosa dorsal, oblicua hacia inferior. Apófisis espinosa cervical, de corto tamaño, muy chiquitita y bituberculada. Las apófisis transversas también se denominan apófisis costales o apófisis costiformes. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lara Pestará, soy ayudante de segunda de la tercera cátedra de Anatomía de Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en esta oportunidad vengo a presentarles un pequeño teórico, una pequeña mostración sobre un preparado de dorso y nuca. Bien, tenemos sobre la mesa de disección un preparado anatómico de tronco que se encuentra de cúbito ventral. Es decir, nosotros estamos viéndolo desde posterior, donde tenemos dos regiones anatómicas que vamos a ver el día de hoy, que son el dorso y la nuca. Vamos a ir plano por plano, enumerando cada uno de los planos constituyentes de estas dos áreas. Como primer punto tenemos el primer elemento, que es la piel, ¿sí? Lo vamos a levantar. Y como segundo plano, lo que hicimos en disección es sacar todo el panículo adiposo que se encuentra en esta región. Se puede ver hacia los laterales un poquito de lo que quedó. Inmediatamente profundo a esto vamos a encontrar cada uno de los músculos que constituyen este área, que vamos a ir marcándolos por planos, ¿sí? Desde superficial hacia profundo. En el caso de los músculos del dorso, ¿sí? Es decir, del grupo posterior del cuerpo humano,
se van a dividir en 4 planos. Entonces, en el primer plano vamos a encontrar 2 músculos. Hacia inferior, este músculo de forma triangular, ¿sí?, que es el dorsal ancho. Este músculo va a tener su origen a nivel de la línea media, se va a insertar en las 2 últimas vértebras dorsales o torácicas, también la pueden conocer, todas las vértebras lumbares y las vértebras sacras, y va a seguir un chiquitito más para abajo, más hacia inferior. Se va a insertar en las crestas ilíacas del hueso coxal, perteneciente al ilion, ¿sí?, en las 4 últimas costillas, y todas las fibras van a confluir hacia el lateral para insertarse a un hueso que corresponde al miembro superior, que es el húmero, ¿sí?, en lo que es el fondo del surco intertubercular del húmero. Acá no lo podemos ver, ¿sí?, pero sí vemos cómo hemos cortado el músculo, donde se ve la inserción distal, digamos, que se está yendo hacia el húmero, y la inserción proximal o medial de todo este músculo. Además, lo que va a hacer la inserción de este va a formar una fascia, ¿sí?, una aponeurosis, mejor dicho, que es la aponeurosis toracolumbar, ¿sí?, que forma parte de este músculo también. Vamos a rebatir entonces este primer músculo que forma parte del plano superficial y nos vamos al segundo músculo, que es el músculo trapecio. El músculo trapecio, voy a rebatir un poquito más esta región, que es la región de la nuca, para ver la inserción más superior. El otro músculo del que estábamos hablando, el trapecio, ¿sí?, verán que tiene una forma triangular, ¿sí? Este va a tener una inserción medial y una inserción distal, que vamos a ver cada una. La inserción medial va a corresponder primero a los 2/3 mediales de lo que es la línea nucal superior. Se va a insertar en el ligamento nucal, en las apófisis espinosas de C7 y hasta las primeras 10 vértebras dorsales o torácicas. Todas estas fibras, ¿sí?, que son ascendentes, horizontales y descendentes, van a confluir hacia el lateral, ¿sí?, y se van a insertar en lo que es la espina de la escápula, el borde posterior, hacia lo que es el acromion, que va a estar un poquito más hacia profundo de acá, y la clavícula, ¿sí?, el borde posterior de la clavícula, el borde medial del acromion y el borde posterior de la espina de la escápula, ¿sí? Entonces, los 2 músculos que conforman el plano superficial ya están descritos. Vamos a rebatir este plano superficial y nos vamos a encontrar con el segundo plano de los músculos del dorso, que corresponden a estos 2 músculos que ustedes ven acá, ¿sí? Estos 2 músculos son los músculos romboides, ¿sí? El romboides es un músculo cuadrilátero que tiene también una inserción hacia medial y una inserción hacia lateral. La inserción hacia medial va a corresponder a la última vértebra cervical y a las primeras 4 vértebras dorsales o torácicas. Las fibras van a confluir y se van a dirigir a insertar al borde medial de lo que es la escápula, ¿sí? Este es el borde medial. Acá tenemos lo que es el ángulo superior de la escápula. Entonces, músculos romboides tenemos 2, uno superior y uno inferior, también llamado romboides menor y romboides mayor. Ahora, ¿cuál es la línea divisoria entre estos 2 músculos? El nacimiento de la espina de la escápula. Vamos a tener el romboides menor, que son las fibras que se insertan desde el ángulo superior hasta la espina, y el romboides mayor, que es el inferior, que se va a insertar desde la espina hacia que termina el borde medial de la escápula. Este es el segundo plano de los músculos del dorso. Ahora vamos a un tercer plano y vamos a hacer una breve aclaración. Debajo del músculo romboides yo voy a encontrar el tercer plano junto con este músculo. Es el plano de los músculos serratos posteriores, serrato posterior inferior y serrato posterior superior, que voy a encontrar debajo de este. Si yo levanto el romboides, ambos romboides, voy a encontrar el serrato posterior superior. La inserción del músculo serrato postero superior va a ser similar a la del romboides, ¿sí? Se va a insertar medialmente en las apófisis espinosas de la última vértebra cervical y las primeras 3 o 4 dorsales, y se va a dirigir desde ahí hacia lo que son las primeras 4 costillas. Es decir, que si yo levanto ambos romboides, voy a encontrar ahí el músculo serrato postero superior, que es parte del tercer plano. Entonces, como parte también del tercer plano, encontramos el músculo serrato postero inferior, que es este que ustedes ven acá y que voy a levantar
con la pinza, ¿sí? Este que ven acá. La inserción de este músculo corresponde a las últimas 4 vértebras dorsales, ¿sí? Y se dirige a insertarse en las últimas 4 costillas. Tienen esta disposición. Ambos músculos serratos están unidos por la aponeurosis errática, ¿sí? Nosotros acá la sacamos para que se pueda ver el cuarto plano. Entonces, una vez que levantamos, ¿sí?, el tercer plano, vamos a encontrar el último, que es este pedacito que encontramos acá, que es el cuarto plano de los músculos del dorso. Para el cuarto plano quiero que se centren en este pedacito que ven acá, ¿sí?, donde les voy a mostrar los músculos que constituyen este último plano, que son 3, ¿sí? Por un lado, voy a encontrar bien pegado a las apófisis espinosas de las vértebras dorsales este músculo que está acá, ¿sí?, que es el músculo espinoso, ¿sí? Lateralmente a este voy a encontrar el músculo longísimo y lateral a este el músculo iliocostal. Ambos 3 conforman, junto con otros que son más profundos y que no podemos ver en este preparado, los músculos erectores de la columna. Estos músculos se dirigen hacia inferior. Una vez que llegan hacia inferior y terminan formando la masa erectora común, estas fibras se van a fusionar, ¿sí?, con la aponeurosis toracolumbar para quedar de esta forma, ¿sí? Además, algunas fibras, sobre todo de lo que es el longísimo e iliocostal, van a llegar a lo que es la cresta ilíaca, ¿sí? Se van a fusionar todas ahí. Este plano de estos 3 músculos que les acabo de mencionar, si yo los levantara, encontraría los músculos más profundos que también corresponden a este plano, que son los multífidos, rotadores e interespinosos e intertransversos, que corresponden a los músculos más profundos. Es decir, yo tengo que levantar estos 3 músculos, ¿sí?, y directamente quedarme con las vértebras para ver esos músculos. Una vez que terminamos con el dorso, vamos a hablar sobre la nuca. Esta región anatómica, como podemos ver, vamos a también rebatir lo que es la piel ubicada en esta región, y lo que hicimos fue directamente llevarnos también el panículo adiposo que encontramos en esta región, para encontrar cada uno de los planos que conforman la región. Entonces, como primer músculo vamos a encontrar nuevamente, como en el dorso, el trapecio, ¿sí? Vamos a volver a repetir las inserciones que tiene este nivel, que son los 2 tercios mediales de la línea nucal superior, el ligamento nucal, ¿sí?, y hasta ahí llega lo que es la nuca, ¿sí? Entonces vamos a rebatir el trapecio, que entonces es el primer plano de la nuca. Como segundo plano vamos a encontrar el plano de las E, para que ustedes se acuerden, que son 2 músculos. El músculo elevador de la escápula, y el músculo esplenio, ¿sí?, que es este que se encuentra de este lado. Fíjense la diferencia entre este músculo que se encuentra por debajo, que todavía no se los nombré, que son fibras más bien ascendentes, horizontales, mejor dicho verticales, perdón, y estas fibras de este músculo, ¿sí?, que son fibras más bien oblicuas, ¿sí? Este músculo es el músculo esplenio y este de aquí es el músculo elevador de la escápula. El elevador de la escápula, como pueden ver, se inserta inferiormente en el ángulo superior de la escápula y se dirige hacia superior, ¿sí?, para insertarse en las apófisis transversas de las primeras vértebras cervicales, ¿sí? Como segundo músculo de este plano encontramos el esplenio. El esplenio sigue hacia inferior, acá no se puede ver muy bien, ¿sí?, pero sigue hacia inferior y se inserta en las apófisis espinosas de las últimas vértebras cervicales y de la primer dorsal. Asciende y se inserta en la región lateral de la línea nucal superior y en el extremo de la apófisis mastoides. Entonces, volvemos a mostrar los músculos del segundo plano de la nuca, que dijimos que era el plano de la C, donde encontrábamos el elevador de la escápula y el músculo esplenio, ¿sí? Como tercer plano de la nuca, tenemos que rebatir este músculo, que era el esplenio, para encontrar este otro, que tenía las fibras de manera vertical, que es el semiespinoso, ¿sí? Este músculo se inserta superiormente en una rugosidad que se encuentra entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior, ¿sí? Es decir, ahí, ¿sí? Rebatimos, ¿sí?,
y hacia inferior este músculo se va a insertar en las apófisis transversas de las últimas 5 o 6 vértebras cervicales y primer dorsal. Rebatimos entonces este músculo, que es del tercer plano de la nuca, y hacia lateral, a ver si ven ahí, hacia lateral, vamos a encontrar el otro músculo que forma este tercer plano, que es este que encontramos ahí, que es el músculo longísimo, ¿sí? Longísimo vamos a encontrar dos, el longísimo de la cabeza y el longísimo del cuello. En este caso lo que estamos viendo acá es el longísimo del cuello, ¿sí? Que es el más, digamos, superior. Entonces, perdón, el longísimo de la cabeza, que es el más superior. Este músculo se va a insertar superiormente en el vértice de la apófisis mastoides y hacia inferior en las apófisis transversas de las primeras vértebras cervicales. Hacia inferior, el músculo longísimo, ¿sí? Como habíamos nombrado en el dorso, va a seguir hacia inferior y se va a insertar en las apófisis transversas del resto de las vértebras, ¿sí? Y con estos dos músculos terminamos el tercer plano. Vuelvo a mostrarlos nuevamente. Entonces, aquí tenemos el semiespinoso y hacia más lateral el longísimo. Terminamos con el tercer plano. Para ver el último plano, que es el cuarto, tenemos que rebatir todos estos músculos. Rebato entonces el esplenio, el semiespinoso y vamos a ir ahora al último plano. El último plano de la nuca va a estar formado por 4 músculos, que se los voy a ir marcando con cada una de las inserciones. Quizás algunas se la tengan que imaginar porque no se llega a ver bien el hueso, pero vamos a intentar marcarlas todas. Este plano está formado por 2 músculos rectos, que se los voy a marcar primero, que son el músculo recto posterior menor y el recto posterior mayor, y los 2 músculos oblicuos, que son el oblicuo inferior y el oblicuo superior. El músculo recto posterior mayor, ¿sí?, se va a insertar por debajo de la línea nucal inferior, ¿sí?, y se va a dirigir, o mejor dicho, esa va a ser su inserción y su origen va a corresponder a la apófisis espinosa del axis, ¿sí? Entonces se va a dirigir desde la apófisis espinosa del axis hacia inferiormente de la línea nucal inferior el recto posterior mayor. Y el recto posterior menor, que se encuentra medial al último músculo que les dije, se va a insertar, se va a originar desde el macizo posterior, mejor dicho, el tubérculo posterior del atlas, ¿sí?, hacia también la línea nucal inferior, medialmente al recto posterior mayor. Entonces, recto posterior menor, recto posterior mayor. Los otros 2 músculos van a ser entonces los músculos oblicuos, oblicuo inferior de la cabeza y oblicuo superior de la cabeza. El oblicuo inferior de la cabeza se extiende desde la apófisis espinosa del axis, ¿sí?, segunda vértebra cervical, hacia la apófisis transversa de lo que es el atlas. Y el músculo oblicuo superior, que es este que se encuentra acá, se va a dirigir desde la apófisis transversa del axis hacia lo que es la línea nucal también inferior, lateralmente a este músculo que era el recto posterior mayor. Entonces, estos 4 músculos conforman el último plano y además encontramos en esta región un espacio topográfico que es el triángulo de Tillaux o triángulo suboccipital, que está limitado por 3 músculos de estos, que son el oblicuo inferior de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza, que se va a encontrar superior y lateral, y el recto posterior mayor, que se encuentra hacia superior y medial. Este espacio topográfico va a tener un contenido que va a corresponder a acá hay controversias, pero vamos a ver profundo lo que es la arteria vertebral. No es el contenido estricto, sino el ramo dorsal del primer nervio cervical. Y vamos a ver, si rebatimos el músculo semiespinoso, este nervio grande que encontramos acá, que es el nervio suboccipital, que va a encontrarse en la superficie de este triángulo. Entonces terminamos la región anatómica de lo que es la nuca.